tenemos lo que esperábamos para empezar la sesión de esta tarde, con la ponencia del profesor Felipe Castañeda, que se llama La crueldad como negación del otro en la antigüedad. El profesor Castañeda, como podrán adivinar por el título de la ponencia, trabaja temas de filosofía medieval y de filosofía antigua. Es profesor de filosofía en el Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes, director del mismo hace ya, por fortuna, varios años, y tiene una serie de publicaciones sobre trabajos de la conquista y de la colonia en América. Entonces, lo presento y le agradezco de paso que hubiera aceptado otra vez estar con nosotros, a pesar de que lo que lo espera en su casa es mucho mejor que el mal. Bueno, muchas gracias a Ángela por esta invitación, a ustedes por la presencia. Voy a leer unas páginas sobre el tema de la crueldad, analizando tres paradigmas antiguos de crueldad. Uno que tiene que ver con un mitológico rey egipcio, otro con un mitológico salteador de caminos griego y otro sí ya con un personaje histórico del siglo VI, V antes de Cristo. Comienzo. Desde un punto de vista contemporáneo, se puede afirmar que la crueldad se entiende como la disposición de agentes humanos de tener placer en o de ser indiferentes frente al sufrimiento considerable e injustificado que causan sus acciones sobre sus víctimas. Se trata de una definición que se apoya en el uso habitual de la expresión. Aspira a caracterizar una multiplicidad de casos de uso. Por lo tanto, tiene como objetivo identificar ese mínimo común de significado que comparten sus diferentes modos de empleo. Si se quiere, resalta lo general de la comprensión de la crueldad según sus acepciones corrientes. Y precisamente por esto, se trata de una definición que no hace explícitos los modelos o prototipos de la crueldad. En otras palabras, no permite determinar los rasgos particulares y concretos que se han identificado como sus realizaciones más acabadas. Así, por aspirar a lo más general, logra lo más rebajado, por llamarlo de algún modo, o si se quiere, lo menos específico y paradigmático. Por esto se justifica volver sobre algunos de los casos de crueldad que la tradición ha venido considerando como ejemplares, con el ánimo no solo de complementar su comprensión corriente, sino también con el de llamar la atención sobre la relación entre crueldad y negación de la alteridad. En efecto, la insistencia de la definición corriente sobre la complacencia del victimario, pasivo o activo, en el injustificado dolor ajeno, se orienta demasiado sobre su actitud frente a las repercusiones negativas de su propio actuar y no tanto sobre la peculiaridad de la relación que hace posible que esto tenga lugar. Lo anterior motiva a plantear la siguiente hipótesis de trabajo. Si se toman en consideración casos paradigmáticos de crueldad, es posible determinar que la crueldad se asoció, por lo menos en la antigüedad, con situaciones en las que a la víctima se le niega arbitrariamente la posibilidad de vivir en general, de vivir a su manera, de vivir como otro. En pocas palabras, con su muerte intolerable e irrazonable. Y en esto radicaría una manifestación prototípica de la crueldad, de lo que parece haberse asumido como tal en su versión más pura. Si esto es así, esta conducta se puede entender a partir de la extrema falta de consideración en la condición de la víctima como alguien en algún sentido diferente. Por lo tanto, su opuesto no sería tanto ni la solidaridad ni la compasión, sino más bien algún mínimo respeto por el hecho de que el otro, por ser precisamente otro, por sentir de otra manera, por ser un extranjero, por ser un enemigo, por ser un ilegal, por no ser como uno, es también, en algún sentido, un igual. Antes de entrar en el asunto, conviene advertir que el análisis que se propone de los casos de Busiris, Procustes y Fálaris no aspira en ningún momento a tratar de reconstruir un concepto histórica y filológicamente correcto de lo que pudo haber sido la crueldad para la antigüedad egipcia, griega y romana.
Este ensayo tan solo pretende volver sobre estas figuras bajo el supuesto de que hoy en día pueden tener algo que decir en relación con la comprensión habitual de la crueldad, con el fin de cotejar y sopesar insumos del pasado con sobreentendidos del presente. Primero, el caso de Busiris. Como en toda buena historia, no es factible distinguir la verdad de la mentira. Se cuenta de un rey egipcio, Busiris, hijo de Poseidón, que para enfrentar una hambruna prolongada decidió, por consejo de un sabio vidente, Frasius, matar extranjeros una vez al año en el altar de Zeus. Obviamente comenzó por el vidente mismo, quien venía de Chipre. Otra versión insiste más en el trasfondo mitológico que habría dado lugar a la figura de Busiris. Tifón representa para la cosmovisión egipcia, en muy pocas palabras, el viento cálido del mar o del desierto que redunda en el mal del país. En efecto, contraría el bien que genera el agua dulce del Nilo sobre la tierra por fecundar de su delta y de sus orillas. Y Tifón se asocia con el fuego y con lo rojo, en consecuencia con los bueyes rojos. Por cierto, si el buey simboliza el agente fecundador de la tierra, en el buey rojo se concreta aquello que se opone y perjudica su fertilidad. Por esto conviene sacrificarlos, pero como hay pocos, y como es necesario controlar a Tifón, matando su nociva injerencia en la buena tierra de Osiris, la condena recaería sobre los hombres rojizos o pelirrojos. No obstante, no parece haber mucho egipcio pelirrojo, pero sí mucho extranjero de tal condición. Así, la condena de muerte parece haber recaído sobre estos últimos, entendidos como ofrenda de sacrificio, sobre la tumba de Osiris, dando lugar al mito de Busiris. Finalmente, una última interpretación indica que los egipcios no se habrían caracterizado por el buen trato del extranjero. No se debe olvidar que para los antiguos, Egipto se identificaba con una tierra no solo fértil, sino también naturalmente protegida, es decir, con una especie de paraíso. Esto debió motivar una gran afluencia de pueblos, así como la tendencia de los reyes egipcios a matar o a esclavizar a los indeseables peregrinos. Y con esto se habría consolidado la fama del egipcio como una persona despiadada y con poco sentido de la hospitalidad. Lo anterior se habría decantado en la configuración de la leyenda de Busiris, como prototipo del maltrato despiadado del no egipcio. Como sea, en Busiris, real o ficticio, se concretó ya desde el tiempo de los griegos un paradigma de lo que es la crueldad, entendida como el trato vejatorio y la muerte arbitraria de extranjeros. Ahora bien, se malentiende a Busiris si se ve en él la encarnación de un mero asesino con el poder y las atribuciones de un jefe de Estado. Busiris tiene que responder por una situación de hambruna y lo hace con base en decisiones fundamentadas en su sistema de creencias. Según este, el extranjero es asociado con el mal y en consecuencia con alguien que debe ser sacrificado. Conviene resaltar que un sistema de creencias da cuenta de una determinada cosmovisión con base en verdades últimas e incuestionables, ya que en él se expresan los valores y principios últimos de la comunidad de personas que comparten el credo. Esto sugiere que el creyente se tiene que ver abocado a pensar de una cierta forma y no de cualquiera, a verse impelido a ver las cosas de una manera particular y no de otra, a tener que amoldar su voluntad y su entendimiento a los principios y categorías básicos y propios de la creencia respectiva. Por lo tanto, en la medida en que Busiris violenta a extranjeros, lo hace porque desde su punto de vista es lo que tiene que hacer, porque es lo piadoso, lo correcto, lo que corresponde con su religión. Si esto es así, el maltrato del extranjero se explica no tanto por el eventual carácter vicioso de Busiris, sino más bien por ciertas características básicas de su cosmovisión en la que el extranjero queda identificado en algún sentido con el mal. El credo, de una u otra manera, termina deshumanizando al infiel, y como el extranjero de por sí no es un fiel, inmediatamente queda concebido como algún tipo de agente del mal. De esta manera, por ser otro, se anula, por no creer en lo mismo que uno, se condena y se hace digno de castigo. Desde el punto de vista de la víctima, su situación de extranjero en Egipto no deja de ser llamativa. Como todo peregrino en tierra ajena, está de por sí en manos del pueblo y gobierno anfitriones. El comerciante, el desterrado, el que busca nuevas posibilidades de erradicación, está en una situación de relativa impotencia frente a las decisiones de las autoridades extranjeras. Son precisamente estas las que tienen el suficiente poder para reconocerle o negarle derechos, para abrirle o negarle posibilidades. Ahora bien, si el pensamiento vigente del pueblo anfitrión de por sí lo asocia con el mismo Tifón, el asunto se le vuelve particularmente complejo. Todas las prerrogativas que de por sí tendría por el hecho de pertenecer a un determinado pueblo en su propia tierra se cancelan. Deja de ser alguien en la pérdida de esta pertenencia.
Por ser un extranjero para el anfitrión, deja de ser en general reconocido como miembro de una colectividad, de un pueblo. De alguna manera, por ser otro, deviene ser nada y ser nadie, como no sea un sujeto por esclavizar o por sacrificar. Pero como su satanización, su asociación con Tifón, no supone que él mismo haya cometido infracción alguna a la legalidad vigente del país anfitrión, el hecho de ser victimizado se tiene que asumir como una injusticia extrema. En efecto, sin necesidad de haber hecho algo ilícito, tan solo por ser otro, ya se estaría condenado. Y con esto es posible ir concretando una primera idea paradigmática de crueldad asociada con la negación extrema del extranjero como un igual, con base en un sistema de pensamiento vigente que de por sí lo concibe como el mal y por lo mismo lo condena. Así, en la satanización fundamentalista del otro por ser extranjero, radicaría un primer prototipo de la crueldad. No se debe olvidar que la leyenda de Busiris es particularmente antigua. Ya aparece vigente entre los viejos griegos, cuando Egipto encarnaba criterios de prosperidad y de poder, cuando era llamativo ir por esos lados. Por esto, también se puede afirmar que la crueldad, en una de sus primeras acepciones, se asoció con el abuso arbitrario de poder sobre los extranjeros por parte de pueblos relativamente más prósperos. Un complemento a modo de corolario. Hablar de razón de Estado por el tiempo del mitológico Busiris es cuando menos anacrónico en demasía. No obstante, Busiris parece haber tomado sus decisiones justificándolas en la hambruna que habría padecido su propio pueblo. Obviamente, en una situación de estas, el extranjero tenía que representar más bocas por alimentar. Fácilmente se lo podía entender como la raíz del problema. Menos extranjeros, más disponibilidad de alimentos para los propios. Por lo tanto, la condena de aquellos se podría entender como la consecuencia lógica de la defensa del bienestar del propio pueblo. Es el delta del Nilo quien produce alimentos, es la despensa por antonomasia. Y como la caridad comienza por casa, si en la fuente de la riqueza hay problemas graves, el apretón del cinturón implica la exclusión de los extranjeros de los otros. Por este lado de la historia, la crueldad se entiende como la extrema falta de consideración del otro en situaciones de extrema necesidad. La negación de una mínima hospitalidad al extranjero, aún en estas condiciones, como en las de hambruna, representó uno de los primeros modelos de crueldad. El caso de Procustes. Este personaje griego parece haber sido un legendario salteador de caminos. Se cuenta que obligaba a sus víctimas a acostarse en una cama. Si resultaban más largos, les cortaba las partes que sobresaliesen para ajustarlas al tamaño de la misma. Si eran más pequeños, entonces los estiraba hasta lograr lo propio. Por cierto, su nombre parece derivarse de procruo, que significa extender, alargar a la fuerza, torturar. Según otra versión de la historia, a este poco hospitalario bandido se lo habría conocido como Polipemo, el que hace sufrir mucho, o Damastés, el que ha de ser domado, y a falta de una sola cama, habría tenido dos, una larga y otra corta. De esta manera, el huésped largo habría sido acostado en la pequeña, el bajito en la grande. El resto de la narración coincide con la anterior. La cama tiende a ser un mueble ligado con el descanso, con el sueño, con el placer, pero también con un reducto de íntima seguridad, casi prenatal. Probablemente este es uno de los factores que incide notablemente en la inversión que logra Procustes. Su cama se convierte en potro de tortura. De ella nadie se levanta, si es que logra levantarse en absoluto, ni descansado ni animoso, para comenzar un nuevo día. Es un instrumento de extremo dolor, y en esto se hace explícito uno de los rasgos determinantes de la noción habitual de crueldad: el placer en el padecimiento extremo de la víctima. No es el mero matar, es la prolongación e intensificación de su dolor. No obstante, este paradigma de crueldad resulta llamativo por el modo de la generación de la insufrible pena. Procustes posee una medida, un criterio de cómo deben ser las personas. Es un rasero arbitrario en la medida en que no obedece, por lo menos explícitamente, a ninguna justificación ni finalidad. Aparentemente, Procustes no busca ni dinero, ni venganza, ni información. No se sabe por qué debe ser una cama, ni por qué debe tener cierto largo y no otro. Es ante todo un parámetro con el que se van a medir incondicionadamente los que caigan en sus manos. Lo que sí es evidente, valga la pena insistir, es su interés por el hecho de que sus víctimas se ajusten a ese parámetro. Y es precisamente en el modo como plantea este ajuste donde se genera la crueldad. Lo que sea más largo se corta, lo que sea menos se alarga. El modo de ser de la víctima no se niega completamente, tan solo se anula lo que no corresponda con el parámetro previamente fijado. No importa en absoluto el punto de vista del paciente. El criterio de ajuste es incuestionable frente a sus eventuales posiciones o pareceres.
Así, lo que corresponda con el tamaño de la cama queda y se reconoce, lo demás se descarta sin ninguna contemplación. Por esto, el fin de la relación entre victimario y víctima consiste en que esta última se ajuste plenamente, sin importar las consecuencias, a los criterios del victimario, a que encaje en y a que se iguale a ellos. Desde el punto de vista de la víctima, la situación se tiene que manifestar como irracional e intolerable en grado extremo. Su modo de ser distintivo, su naturaleza particular se anula, sin ningún tipo de explicación. No media ningún tipo de discurso que pueda hacer asimilable la cruenta operación. La víctima se enfrenta a tener que sufrir porque sí. El efecto es su desfiguración, lo que desde la otra orilla se entiende, por el contrario, como su reconfiguración, como su homologación. Y con esto se tendría un segundo caso paradigmático de crueldad, entendida como el hecho de infligir dolor extremo a la víctima con el fin de ajustarla a un modelo arbitrario. Este tipo de crueldad es el propio de cualquier proyecto de humanización, evangelización y civilización de pueblos considerados como bárbaros en algún sentido. Lo que no coincida de la cultura por reculturizar, sencillamente se corta o se estira por medio de la violencia. No importa el padecimiento de la víctima, porque se asume la validez incondicionada del proceso de reconfiguración, bien sea en términos de religión, de costumbres o de prácticas políticas o económicas. Mal que bien, el victimario presume que si se logra que el individuo, el pueblo o el Estado cuadre con la truculenta cama, aunque probablemente nunca lo sepa e independientemente del costo, podrá descansar y dormir mejor. No en vano, y como anotación marginal, Procustes parece ser el patrono de cualquier planificador de presupuestos o ministro de Economía que se precie de realista. El último caso, el del toro de Fálaris. Si la retórica tiene que ver con el arte de convencer, entonces una prueba de maestría en esta disciplina hace referencia a la defensa de causas que de por sí parecen perdidas. Tratar de hacer razonable y conveniente lo manifiestamente irrazonable e inconveniente señala hasta dónde puede llegar la fuerza del poder del discurso. Y una de estas pruebas se la autoimpuso Luciano, quien nos legó 2 ensayos de apología de Fálaris. En el primero hay un pasaje en el cual se describe su famoso toro. Serían palabras de Fálaris, según la versión de Luciano. Había en nuestra tierra un tal Periglao, tan buen orfebre como mala persona. El individuo creyó complacerme ideando esa nueva tortura, un toro de bronce, como si yo pretendiera aplicarlas de todas las formas posibles. Realizó pues el toro y vino a ofrecérmelo, con su bellísimo aspecto y extrema semejanza, pues solo le faltaba el movimiento y el mugido para parecer un ser vivo. Periglao dijo: ¿por qué no compruebas la sabiduría que encierra y la utilidad que ofrece? Y abriendo el toro por el lomo, añadió: si quieres torturar a alguien, introdúcelo dentro de esta máquina, ciérrala, aplica estas flautas al hocico del buey y manda encender fuego debajo. Así el torturado se debatirá en gritos y lamentos, presa de incesantes dolores, y su grito a través de las flautas te ofrecerá las más dulces melodías imaginables, como acompañamiento quejumbroso y mugido dolorosísimo, de forma que él reciba su tortura y tú goces del concierto de flauta. Fálaris fue un personaje que rigió como tirano los destinos de Acrajante, en Sicilia, entre los años 571 y 555 a.C. Se destacó no solo por sus dotes como arquitecto, sino muy especialmente por la utilización de su despiadado toro para castigar a sus enemigos. La fama de sus cruentos procedimientos alcanzó lo suficiente como para que se acuñara la expresión falarismoso, para significar una crueldad digna de Fálaris. Según parece, aún en el siglo XVI, no se consideraba que una sala de tortura digna no contase con un toro de Fálaris. De nuevo, en este caso, la crueldad se asocia con el dolor extremo. Condenar a una persona al fuego generalmente ha sido considerado un castigo mayor. Curiosamente, también se ha visto en ciertos ámbitos como una forma de purificación. Así, la quema del condenado se ha interpretado como un proceso de limpieza, en el que las llamas, a la vez que destruyen lo corporal, el principio del mal, hacen posible la corrección forzada del alma. Claramente esta no es la situación que se presenta en el caso de Fálaris. Su toro, que difícilmente no deja de recordar un horno, no solo matará atrozmente a su víctima, sino que su alma agonizante, lejos de ser orientada por el dolor hacia un camino de purgación, terminará animando con su dolor a una bestia. La víctima muere para que el toro muja.
Y justamente en esto consiste uno de los rasgos distintivos del dispositivo de muerte de Falaris. La víctima desaparece en un doble sentido. Por un lado, su dolor no encuentra un medio de expresión propio. Se oye música de flauta y no los gritos del inmolado. De esta forma se encubre el hecho de que hay alguien sufriendo actualmente que esté en capacidad de comunicar directamente el dolor que padece como tal. Entre más se desespere en saber que se está insoportablemente quemando, en el mejor de los casos tan solo mejorará la música. Por el otro lado, la víctima desaparece literalmente en el toro mismo. Se encarna en el dispositivo. Es más, llega a incorporarse lo suficiente como para constituirse en el principio de su animación, en aquello que le da vida al toro. Nadie ve al condenado tostándose, se percibe tan solo al toro mugiendo. Se logra que la víctima, en su muerte, se transforme en otro. Se la bestializa en la tortura, se la desconoce completamente en su humanidad. No obstante, la animación del toro seguramente no se confundió con cualquier música de flautas habitual. El mugir del toro fue una sutil forma de llamar la atención sobre las consecuencias esperables por contrariar el parecer del poco clemente Falaris. No se debe olvidar que Falaris, como Busiris, pero a diferencia de Procustes, es un gobernante. La dulce melodía de las flautas de su toro tenía que tener el efecto de despertar terror. No se mata de esta manera por el mero placer de hacerlo. El dispositivo de una muerte de estas aspira a ser un instrumento público de control por miedo extremo. La crueldad se constituye en un dispositivo de poder. No se es cruel en el caso de Falaris, como podría pensar algún liberal contemporáneo, por la mera falta de solidaridad por el dolor ajeno injustificado, sino por mantener la gobernabilidad. La víctima que no se ve puede ser cualquiera. La aparentemente inocua música de flautas llama la atención sobre el hecho de que lo más inocente puede ser indicador de lo más perverso. La atracción estética de la impecable obra de arte de Perilao cala profundamente en la conciencia del subordinado y del eventual enemigo, llamando la atención sobre el poder absoluto del tirano en la medida en que le logra despertar un temor incontrolable. En síntesis, el paradigma de Falaris refiere que la crueldad se concibe como un dispositivo de poder en el que el dolor extremo de la víctima, que se despersonaliza y que se bestializa, se orienta a despertar miedo en los sujetos por controlar. También es posible asir esta idea de crueldad desde otro ángulo complementario, sobre el que ya llamaron la atención los antiguos y que solo se dejará apenas mencionado. Cito un pasaje de Diodoro de Sicilia. Los cartagenienses llamaron la colina Ecnomos, donde los hombres decían que había estado la fortaleza de Falaris. Acá se cuenta que el tirano había construido el toro de bronce que se volvió famoso, el mecanismo calentado por fuego por debajo para el tormento de aquellos condenados a suplicio, y por esto el lugar se ha llamado Ecnomos, literalmente sin ley, por la impiedad practicada sobre las víctimas. Así, este paradigma de crueldad se concreta también en el actuar completamente por fuera de la legalidad, en el abuso incondicionado de poder. Asumir al otro como un sujeto, frente al que no se tiene por qué tener ninguna obligación, ni respeto público en general, da lugar a una relación en la que se hace posible la mayor crueldad. En efecto, el otro nunca puede ser concebido como un igual, frente a un parámetro común, reconocido y vinculante que el mismo gobernante debe obedecer. En otras palabras, el ejercicio de poder político sin restricción alguna es la fuente donde se abrevan y se reproducen toros como los de Falaris. Por lo tanto, la crueldad sería meramente una de las manifestaciones del hecho de asumirse como alguien por fuera de la ley, pero a la vez sobre la ley. Algunas conclusiones. Los prototipos de crueldad referidos señalan, en síntesis, que ésta se relaciona íntimamente con la negación arbitraria y de cuño fundamentalista de la nacionalidad y religión del extranjero, con la de los rasgos que diferencian y particularizan a la víctima en aras de la imposición incondicionada de un modelo, y finalmente con la de la persona como tal, al ser sometida a un proceso de bestialización con el fin de generar temor. Por su parte, la definición corriente y actual de crueldad llama la atención sobre el hecho de no poderse poner en la situación de padecimiento de la víctima, de no actuar frente a ella como cuando uno mismo siente dolor extremo, injustificado. Por lo tanto, esta concepción no se refiere directamente a la responsabilidad del victimario sobre la condición de la víctima, aunque suponga, no obstante, que él mismo genere su situación o que la cohoneste pasivamente.
En efecto, según este punto de vista, se es cruel no tanto por causar dolor extremo, sino por no sentirlo o por gozarlo. De esta manera, se puede afirmar que los antiguos resaltan justamente lo que nuestra concepción parece dejar de lado, a saber que la crueldad se debe definir por los hechos mismos de crueldad y no por sus efectos, es decir, por el dolor extremo que padezca la víctima y por el placer o la indiferencia por parte del victimario. Y si la crueldad se determina por las acciones en que se manifiesta, siempre es patente no solo el tipo de relación que se da entre la víctima y el victimario, sino la concepción de este último como causante de la misma. Así, Busiris no sería cruel por no sentir solidaridad con los peregrinos griegos que caen bajo sus garras, sino más bien porque no tiene mayor inconveniente en asesinarlos en sus sacrificios. La crueldad de Procustes no consiste tanto en no sentir el dolor ligado al hecho de perder parte de las piernas por estiramiento a golpes de martillo, sino por ser precisamente quien los da. Fálaris es bestial, como afirmaba Aristóteles, no por no poderse poner en la situación de los desgraciados que él mismo mete en su nefasto horno, sino por hacerlo. Por lo tanto, la crueldad no se superaría con solidaridad y compasión, puesto que su causa tiene como fuente, por lo menos en parte, el modo de ser del victimario y su peculiar forma de relacionarse con los otros. En efecto, la compasión es, en el mejor de los casos, reformista, pero no alterante. Es más bien pasiva y no activa. Reafirma al que la padece más que cuestionarlo. Sentirse mal no necesariamente avergüenza. Es más, puede llegar hasta a ser edificante. No es del caso, en estas observaciones finales, entrar sobre el pantanoso tema de las eventuales curas de la crueldad. Baste mencionar que si la crueldad se concibe más en términos activos y no que pasivos, más en función del hacer cruel que del placer o de la indiferencia frente al dolor ajeno, entonces la disposición opuesta apunta a ciertas limitaciones que conviene tener en cuenta en lo que se hace y se deja de hacer frente al otro, a cierta moderación en la conducta frente al que es diferente en algún sentido, que eviten en lo posible su negación arbitraria. Y este es un asunto que invita a volver sobre nociones como las de prudencia y de respeto en el ámbito privado y público, y no tanto a conceptos como los de humanidad, que a lo largo de la historia han demostrado paradójicamente su gran potencial de crueldad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al profesor Castañeda. Le doy ahora la palabra al profesor Adolfo Chaparro, que tiene la coponencia de lo que acaba de leer Felipe. El profesor Chaparro es uno de los coordinadores de este evento. Él es profesor en la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario y trabaja filosofía política y filosofía francesa en particular. Entonces, le doy la palabra. Muchas gracias. Bien, creo que es especialmente difícil hacer un comentario sobre un texto, digamos, tan erudito, pero yo quizás lo que hice fue evitar las fuentes de las que parte Felipe. Desde luego que me parece fascinante poder trabajar, digamos, cierta narrativa mítica alrededor de un tema como el de la crueldad y combinarlo con esa suerte, digamos, de ironía que viene de una posición que yo llamaría moralista escéptica. En esa combinación los textos antiguos se vuelven un buen pretexto para hacer un diagnóstico sobre la situación del individuo moderno frente a la crueldad. Además, como el recurso a la narrativa adquiere un cierto tono conversacional, no deja de ser efectivamente muy interesante la posibilidad de hacer de ello un ejemplo que eventualmente se pueda volver paradigmático. Yo quisiera llevar más allá, digamos, el ejercicio, o sea que más que un comentario es una derivación de lo que hemos escuchado, para ver si efectivamente hay algunos conceptos sobre los cuales pudiéramos avanzar y que de alguna manera, supongo, esos conceptos podrían estar en la reconstrucción del conjunto del texto. Así que en lo que sigue dejaré casi en su totalidad de lado los relatos para concentrarme en ciertos conceptos. Desde luego se pierde mucho de la riqueza del texto, pero quizás también nos pueda dar pie a ese tipo de lectura para una discusión posterior.
Parte de la lectura que quise hacer en ese sentido obedece al hecho de que en realidad, a pesar de que la ponencia insiste, digamos, en dos conceptos, que es el de crueldad y el de alteridad, mi sospecha es que ninguno de ellos podría haber sido llevado, digamos, a cabo hasta el final de su interpretación y a su verdadera dimensión si no se hubieran colocado en un ámbito más bien político. Es decir, casi todas las historias efectivamente adquieren un verdadero significado cuando se las coloca dentro de un cierto ámbito político, o por lo menos se precisa un cierto régimen político donde esas historias son posibles. Así que al concepto de crueldad y al concepto de alteridad yo añadiría un concepto de alteridad, de soberanía, que en principio voy a definir muy someramente como la decisión el soberano mismo tiene sobre la vida o sobre la muerte de los otros. Es una definición que ustedes conocen, es una especie de lectura que Foucault hace del texto de Carl Schmitt. Bien, sobre el primer ejemplo diríamos que Busiri se constituye efectivamente en un paradigma de la crueldad en la medida en que autoriza al Estado que él dirige para ofrecer un trato vejatorio y una muerte arbitraria a los extranjeros. El pretexto, dice Castañeda, es que el extranjero en este caso es identificado con el mal. En otras palabras, su otredad se define básicamente por el hecho de haber nacido fuera del territorio que ocupa el imperio egipcio. La primera observación a esta deducción es que, más allá de la figura de Busiris, lo que interesa es reconocer el poder soberano característico de los imperios despóticos y también de muchas monarquías y dictaduras conocidas, a partir del cual el soberano puede decidir sobre la vida y la muerte de sus propios súbditos. Suponemos que el poder de decidir sobre la vida de los extranjeros se deriva de aquí, solo que mientras a los súbditos solo se los puede castigar en tanto transgreden la ley, al extranjero se lo castiga simplemente por su condición de tal. Aquí quisiera matizar en el sentido de que efectivamente podríamos encontrar contraejemplos donde ciertas sociedades lo que hacen es más bien o rendir honores o acoger o en definitiva incorporar al extranjero. Esta distinción, digamos, no es casual, yo diría que es más bien una forma, si se quiere, estructural de mirar el conjunto de los comportamientos que las diversas sociedades tienen en relación con el otro, no solamente hay esa relación que llamaríamos antropoémica, es decir, de rechazar claramente al otro de diversas maneras, como lo hemos escuchado aquí, sino que también habría una relación que se la reconoce como antropofágica, es decir, de incorporar al otro, incluso por la vía de la consumición del cuerpo del otro. Esta división creo que puede ser útil en otros sentidos más adelante, y además creo que efectivamente aplica a todo tipo de sociedad, sean estados modernos o grandes imperios o pequeñas comunidades. Así que en principio diría que la dificultad que plantea el concepto de alteridad que presenta el texto para mirar las sociedades contemporáneas es que el paradigma de Busiris pareciera ser útil especialmente para formaciones sociales estatales, donde el otro es definido claramente por la extranjería, y por esa vía no es difícil convertirlo en enemigo del Estado, de las creencias compartidas por la nación o en la defensa de una cierta pureza racial. La dificultad surge de que, si bien actualmente los Estados mantienen esa definición básica del otro, a partir de la territorialidad, hay múltiples relaciones que deshacen esa referencia estatal en el sentido de la mundialización, por ejemplo, por un lado, y por otro, han surgido numerosos conflictos en los que el otro es definido como el enemigo, aunque pertenezca al mismo imperio o al mismo Estado-nación. En otras palabras, si bien eventualmente todavía suceden grandes guerras planteadas entre Estados, la mayoría de los conflictos contemporáneos obedecen al modelo de la guerra civil o del conflicto interno. En este contexto, la definición del otro puede afectar, como dice Derrida, al hermano, al vecino, al prójimo, y la crueldad que se desata puede ser mayor que la que muestra el paradigma de Busiris. Para no ir muy lejos, en nuestro caso, los desplazados, los secuestrados, los desaparecidos, los disidentes, somos los que podemos ser considerados como extranjeros en nuestra propia patria. Mi observación en este caso es que al redefinir el concepto de alteridad, introduciendo las variaciones que ofrece la definición de del enemigo interno, sea en luchas separatistas, en guerras civiles o en guerras tribales, en todos estos casos encontraríamos una tal proliferación de la violencia y de la crueldad que desborda el paradigma expuesto en la medida en que, paradójicamente, la familiaridad con el otro autoriza a una mayor sevicia sobre él.
En ese sentido, yo diría que la soberanía, entendida de nuevo como la decisión sobre la vida o la muerte del otro, allí en la soberanía se encuentra la clave sobre la cual cada sociedad establece las leyes y las prácticas que permiten ejercer o no la crueldad sobre el otro, sea propio o extranjero. Sin embargo, dado que no todas las soberanías que definen ese marco legal están inscritas en el modelo estatal, deberíamos investigar el problema del castigo y de la crueldad en relación con esas soberanías de tipo ético, racial y sobre todo aquellas que para el caso de Colombia, en referencia a los grupos armados ilegales, María Teresa Uribe llama soberanías de facto o de hecho. Seguramente entonces la alteridad ya no se definiría por lo nacional en oposición a lo extranjero, sino que tendríamos que establecer referentes de familiaridad, de territorialidad, de pertenencia partidista, incluso de adscripción a una determinada clase económica y social, para tratar de encontrar ese nuevo espacio en donde el enemigo ya no es el otro extranjero, sino el más cercano, el prójimo o el propio hermano. En esa perspectiva aparecen otros elementos que permiten caracterizar la forma como los estados definen su propia alteridad interna y terminan por producir al otro como extranjero, de acuerdo a su propia necesidad de separar la población entre amigos y enemigos. Respecto al segundo ejemplo, el de Procustes, vale la pena señalar allí algunos elementos que acertadamente Felipe ubica más en el plano de lo cultural que de lo político. Lo que sucede es que tengo la impresión, para que funcione este desplazamiento del ejemplo de Procustes, si quiere dejar de ser una simple metáfora, tiene que ser ubicado de nuevo en el plano del Estado-Nación, o por lo menos de la relación entre naciones tal como él lo hace, sugiriendo a Procustes como un paradigma adecuado para describir el problema de la colonización y el conflicto entre culturas. Dos anotaciones sobre esto. La primera es que a partir de la conquista, la alteridad se ha definido básicamente por la posibilidad de señalar al colonizado como un infante, como un salvaje o como alguien que no ha entrado todavía en la verdadera civilización. Hay suficientes aproximaciones críticas a la clasificación binaria entre salvajes y civilizados que se deriva de allí. Después de la ilustración, ese esquema se ha vuelto más complejo, de modo que se define básicamente al otro, no civilizado, como alguien que no ha alcanzado todavía la edad de la razón. Buena parte de los teóricos hoy en Latinoamérica se ocupan de la deconstrucción de esa producción de alteridades a partir de lo que podríamos llamar la teoría de la descolonización. Como lo señala Felipe, en los ejercicios de adaptación del otro a los dispositivos de la civilización y de la modernidad, normalmente el colonizador parte de la idea de que todo el procedimiento de negación y de adaptación del colonizado a las nuevas condiciones de dominación se hacen de buena fe, o por lo menos con la intención de ayudarlo. Por eso normalmente las ambigüedades que tiene el colonizado para rechazar el hecho de Procusto al que debe someterse, por eso normalmente las ambigüedades que se producen cuando el colonizado quiere rechazar el hecho de Procusto al que debe someterse para adquirir su nueva identidad. No es fácil en realidad salir de este dilema, dado que finalmente las críticas a este ejercicio de modelización las hacemos a partir de la lengua, de las tradiciones morales y religiosas, de los principios jurídicos y de desarrollos científicos del colonizador que ya hacen parte de nuestra propia identidad. De todas maneras, en ese contexto yo diría que un ejemplo como el de la supresión por medio de decreto de las leyes de las lenguas indígenas en el siglo XVII en toda la América española podría ser un ejemplo extremo, digamos, de crueldad, no solo lingüística, sino cultural. Como diría Derrida, pensando en los colonizados de todo el mundo, hablamos una única lengua que no es la nuestra. En ese mismo sentido cabe una digresión acerca de la hospitalidad que los países del centro, que históricamente comandaron la colonización, tienen hoy con los migrantes que llegan a su territorio. La pregunta de Derrida en ese caso es acerca de las preguntas que el extranjero plantea a los nacionales y hasta dónde los ciudadanos de esos países están dispuestos a responder a esas preguntas o siquiera a escucharlos, dado que en muchos casos el migrante sencillamente no logra poner su cuestión. ¿En qué lengua, pregunta Derrida, podríamos hablar para que esto suceda? La pregunta es más interesante si entendemos la lengua no solo en el sentido lingüístico, sino como el agente privilegiado de los valores, de las normas, de la cultura y desde luego de la misma significación. Las formas de crueldad que se derivan de esa imposibilidad de escuchar al otro, sin hablar de la imposibilidad de recibirlo en mi casa, en mi tradición o en mi propia economía mental, están por ser analizadas. En principio, la literatura puede ser un buen camino para tener una idea
de la complejidad del problema. Por ahora, digamos que se trata simplemente de vislumbrar hasta dónde, frente al problema de la alteridad, resulta pertinente el concepto de hospitalidad planteado por Derrida en una dimensión que va más allá del puro albergue o del asilo político. Como siempre, Derrida propone una posición radical que permitiría deconstruir las formas de rechazo y de crueldad asociadas a la alteridad. De esa manera tendríamos que pensar una ley de la hospitalidad incondicional e hiperbólica que a primera vista parece imposible, pero desde cuyo extremo podemos percibir más claramente la estructura denegativa que está a la base de nuestra relación básica con el otro. Sobre el último ejemplo, el toro de Falaris, quisiera salir del ámbito de lo político para hacer algunas consideraciones sobre la crueldad como espectáculo que espero nos lleven a una consideración sobre el concepto mismo de crueldad. Mi impresión inicial es que el humor, la profundidad y la riqueza misma del ejemplo que trae Felipe se disuelve en la interpretación política que de alguna manera ya está implícita en los dos ejemplos anteriores. A mi juicio, el problema de la espectacularidad, con todo lo que tiene de artístico, artificioso y superficial, no debería ser dejado en un segundo plano. Como un ejemplo de transición, pensemos en la descripción minuciosa que hace Foucault al comienzo de un libro muy conocido, Vigilar y Castigar, de un suplicio ejecutado justo a mediados del siglo XVIII en pleno umbral de la modernidad ilustrada. Desde luego Foucault aquí quiere poner de presente el concepto de soberanía monárquica al cual ya hemos aludido, pero los detalles de la descripción quieren mostrar también la minuciosidad ceremonial con la que se ejecuta el suplicio, realizando cada paso como una suerte de puesta en escena que tiene como fin deleitar y atemorizar a la población que sigue expectante cada gemido, cada momento de la tortura, cada detalle técnico de la incineración, hasta el orgasmo compartido que significa la muerte del criminal. En cierto sentido, el suplicio descrito por Foucault podría ser entendido como la culminación de la tradición inaugurada por el toro de Falaris. En ambos casos se pone en evidencia el artificio técnico, la espectacularidad y el exceso de poder. Solo que con el ejemplo de Foucault sabemos que la entrada de la modernidad supone una invisibilización del castigo. O sea, el ejemplo de Foucault, este tipo de suplicio sería el último, digamos, de los ejercicios públicos de crueldad orquestados, organizados por el Estado, y la entrada en la modernidad supondría una invisibilización del castigo y una lenta sustitución del espectáculo por el encierro anónimo del infractor o del criminal en la prisión. La parte del placer colectivo fue suprimida por una suerte de interiorización de la ley que hizo más racional el ejercicio mismo de la violencia sobre el otro criminalizado y evitó que el vulgo siguiera legitimando el castigo social en la medida en que mostrara una crueldad más intensa que la que pudo haber ejercido el victimario sobre su víctima. En la medida en que el Estado se retira del escenario, donde era actor protagónico de una crueldad manifiesta frente al pueblo, en esa misma medida las formas de crueldad serán prohibidas, aunque no suprimidas, en el ejercicio de la justicia. Me atrevería a decir que en ese desplazamiento el arte, en buena parte, es el encargado de prolongar ciertas formas de violencia que, dado que no son agenciadas por una autoridad, pueden ser compartidas más fácilmente por la masa de espectadores ávidos de crueldad. Baste para ello, como ejemplo actual, recordar la redundancia con que la tortura, la persecución y la muerte ocupan un porcentaje significativo del cine de entretenimiento. Pero a donde quisiera llegar es a una discusión sobre dos afirmaciones que presenta Felipe en la conclusión de su texto. En primer término, es cierto que a nivel normativo y en vistas al intento de poner la ley como el único contenedor legítimo de la crueldad, es necesario definir claramente las formas sociales de la crueldad y las relaciones de poder en la que está inscrita. Sin embargo, esta solución en la que finalmente debemos ponernos de acuerdo como socios no alcanza a explicar el problema mismo de la crueldad, ni el dolor que causa en la víctima, ni el placer que produce en el victimario. O mejor, hay una relación inextricable entre las leyes y las formas de ilegalidad que suponemos deberían llegar a establecer una relación proporcional en la que a mayor cumplimiento de la ley corresponda un menor ejercicio de la violencia y la crueldad. El punto es que en casos complejos como el de un país como el nuestro, el cumplimiento de la ley supone la posibilidad de que el soberano y la fuerza que él delega en otros para el cumplimiento de la ley
a menudo es un ejemplo de ilegalidad y conlleva un ejercicio de la crueldad que termina por ser legitimado por intereses más altos como los de la patria o los de la seguridad. Es cierto que Felipe pone una alerta sobre el hecho de que estos conceptos hipostasiados, él está pensando en el concepto de humanidad y seguramente ahí cabría el ideal de la paz también. Estos conceptos hipostasiados justifican la crueldad como un efecto derivado del hecho de que el soberano mismo, en aras de estos ideales, se pone a sí mismo por encima de la ley. Ya conocemos la apología que un autor como Smith hace a las decisiones que el soberano toma como encarnación del Estado sin someterse a la legalidad que cobija al resto de los ciudadanos. Está por hacerse un análisis de estas situaciones de excepcionalidad que ponga en evidencia las paradojas a las que puede llevar el estado de excepción en procesos de transición y en términos de consolidación de unos mínimos democráticos. Un análisis como este, puesto en la arena pública, debería mostrar cómo los fines más altos no justifican la crueldad velada e invisibilizada sobre la población en la que recaen las medidas de excepción. Cabría aquí el precepto platónico según el cual el buen gobernante no se define tanto por su capacidad de ganar la batalla contra el enemigo, sino contra sí mismo y contra su propia inhumanidad. Es de nuevo Derrida el que ha puesto de presente cómo la racionalidad del poder supone también el ejercicio irracional de la fuerza. Ese exceso fue legitimado en otras épocas por la investidura divina y hoy es legitimado democráticamente por la población que ha decidido poner en manos del encomendado las decisiones acerca del estado de excepcionalidad. Por eso, sí es cierto que el ejemplo del toro de Falaris muestra algo así como la bestialización de la víctima, en realidad lo que habría que resaltar es la encarnación de la bestia en la figura del soberano y sus delegados. Aunque no podamos acompañar a Derrida en la propuesta de un poder democrático horizontal sin soberanía, más que como una propuesta utópica, de todas maneras queda como una pregunta hasta dónde el excedente de crueldad soberana canaliza una pulsión de muerte que no se agota en la persona del soberano, sino que también satisface una demanda colectiva. Enfocando el problema solo desde este aspecto de una pulsión de muerte y destrucción que hace parte de la economía libidinal del conjunto social, pienso que se podría relativizar la segunda afirmación de la conclusión del texto, aunque la verdad creo que no aparecía en la lectura hoy, según la cual no se trata de que el potencial victimario tenga que negarse a sí mismo en aras de evitar violentar al otro. Es decir, lo que decía Felipe es que efectivamente como una cura de la violencia no se trataría de que el victimario entonces se violente a sí mismo. A mi juicio la idea de que esa crueldad sobre sí mismo implicaría más crueldad no es del todo evidente. No hablo tanto del victimario real como del victimario potencial que es cada uno de nosotros. El arte justamente ha encontrado las formas en que esa violencia que ejerce el artista sobre sí mismo se resuelva en formas terapéuticas que propician una conciencia distanciada del placer que pueda ocasionar el ejercicio de la crueldad. Un ejemplo obvio puede ser el entrenamiento que desde la infancia sufre un niño que quiera hacer ballet o entrar en la élite de los artistas de la ópera china. Pero hay ejemplos más sofisticados en otros ámbitos, como el deporte, las relaciones amorosas o la competencia académica. A donde quiero llegar es que en una ética de la existencia que pudiera asumir este principio propio de la creación artística, seguramente al asumirlo disminuiría en mucho el placer que ocasiona la crueldad que se ejerce desde las soberanías legítimas o ilegítimas y haría viable un nivel de exigencia de los individuos y de la sociedad en su conjunto sobre sí misma. El resultado sería la asunción del dolor y el sufrimiento sin proyectarlo fuera de sí en las formas recurrentes de la venganza y el resentimiento. Entiendo que una afirmación como esta pueda sonar a pasividad social o a masoquismo, pero entiendo también que la pura normatividad de la ley no es suficiente para resolver una dinámica según la cual la crueldad inmersa en las relaciones de poder indica, como lo dijera Foucault, que el principio deseante que constituye a las sociedades no es el consenso, sino la guerra y el conflicto. Esos son los comentarios que quería poner sobre la mesa. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Entonces le voy a dar la palabra al profesor Castañeda para que, no sé.
Le agradezco mucho a Adolfo Chaparro por sus comentarios, algunos un poco crueles, otros no tanto, más como, en fin, creo que ahí efectivamente pues quisiera de pronto como explicar un poco qué fue lo que quise hacer y cómo se puede complementar con lo que usted plantea. La idea es que tenemos una idea coloquial o habitual de lo que es la crueldad, en la cual pues que supone una concepción, y esa concepción pone al victimario en una situación relativamente pasiva y de poco compromiso con lo que hace. Es una definición que insiste mucho sobre los efectos de la crueldad y sobre la actitud que el victimario toma a raíz de esos efectos de la crueldad, y a mí me parece que es una definición que, aunque sea vigente y sea la que se utiliza, no se compadece mucho con lo que han dicho antes, con lo que se ha dicho en una tradición y con lo que puede, digamos, con lo que esa tradición eventualmente le puede a uno aportar. El texto son meramente unas indicaciones que dicen, mire, no siempre la crueldad se ha entendido así. Digamos, la crueldad de Hitler no se explica no por el hecho de que no haya llorado cuando metía a los judíos en un horno, digamos, el hecho de que si se hubiera lamentado y hubiera llorado parecería que no hubiera sido cruel según la definición habitual, y yo creo que eso es altamente perjudicial y es incorrecto y es solapado, y no me parece una definición en ese sentido, digamos, aceptable de lo que es la crueldad, cuando uno coteja lo que los antiguos habían dicho sobre la crueldad. Y el ejercicio más o menos, digamos, estaba orientado en llamar la atención sobre eso. Y es que el cruel no es el que no llore cuando hace barbaridades, sino se es cruel es justamente por hacerlas y no tanto por esa actitud que se tome frente a lo que se hace. Y básicamente sobre eso, digamos, esa era como la intención fundamental del texto. Obviamente pues es un texto que no alcanza a ser ni mucho menos un planteamiento teórico que aspira a aspirar la crueldad o las relaciones entre crueldad y política o entre crueldad y soberanía. No alcanzaría a dar, como usted bien lo señala, para ese tipo de cosas. Se mueve un poquito como entre lo metafórico y lo no. Digamos, ya desde los griegos era cruel maltratar a un extranjero y eso era prototipo de crueldad, y es interesante que sea una definición sobre casos específicos y no sobre generalidades abstractas. Eso, digamos, como en términos generales. También en un primer momento quise tratar de articular una crítica a Rorty, pero ni conozco mucho a Rorty, ni hubo mucho tiempo para hacerlo, y creo que esa concepción liberal de la crueldad que se cura con un poquito de solidaridad y compasión es un poco, digamos, como que no apunta efectivamente a superar los problemas que puede generar una actitud liberal, y creo que uno puede ser muy cruel y muy liberal, y con esa definición de crueldad eso no se va a ver. Obviamente no lo pude expresar, sencillamente lo quería un poquito como mencionar, y por eso lo dejé como implícito en el texto y no se desarrolló. Sobre el caso de Busiris, creo que efectivamente la concepción de la crueldad se potencia y se amplía cuando uno la conecta con una idea de soberanía. Y creo que efectivamente ahí, digamos, hay un análisis, se pueden hacer cosas mucho más interesantes y llamativas. Sin embargo, creo que también puede haber una crueldad privada, que en el ámbito de lo privado puede haber crueldad. Uno puede efectivamente también llevar el concepto de soberanía al ámbito privado, pero de pronto, digamos, en lo estrictamente privado, donde ya no hay eso político, también puede haber crueldad, a pesar de que haya una especie como de, qué sé yo, micropoder o algo así en las relaciones familiares o lo que sea. También puede haber una crueldad gremial, y creo que ese tipo de crueldades a veces, digamos, no las resaltamos y la definición corriente no las deja resaltar. Lo que decía de los planificadores de presupuesto lo conozco bien, me ha tocado también hacerlo a mí, y digamos, ese modelo de Procustes, por ejemplo, sobre el manejo de presupuestos y ese tipo de cosas, ahí, digamos, se resaltan ciertas cosas que a veces dejamos un poquito de lado. Si uno le contestara a su petición de relacionar más la crueldad con la soberanía desde un punto de vista antiguo, uno también podría decir que el concepto de crueldad se potencia mucho cuando uno lo relaciona con lo que se entiende en general por la vida y por la muerte. Y la concepción de la vida y la muerte ha variado mucho.
Y para los antiguos, la crueldad, digamos, se define en gran medida en función de lo que uno concibe como la muerte. Si uno mira, por ejemplo, Séneca, si uno mira en los estoicos, la crueldad daña un momento muy especial de la vida y es el momento de la decisión de la muerte o de la forma como uno asume la muerte y en esa medida como uno asume y afronta la vida en general. Y la crueldad es un traspié ahí, es un traspié muy grande. No se mira tanto como un acto de poder arbitrario o algo así por el estilo, sino principalmente dentro del contexto antiguo como una afrenta casi a la libertad mismo, porque no dejan asumir con propiedad la muerte, que está implícita en la forma de vida que uno, digamos, pretende o que le es propia. Sobre Procustes, efectivamente, digamos, es un ejemplo raro, ¿no? Es un ejemplo que llamaba mucho la atención a gente como a Séneca y que después lo encuentra uno hasta en el mismo Bodino, ya que hablamos de soberanía, y yo creo que, digamos, es sugestivo, principalmente para mí es una cosa, digamos, llamativa. Me llamó mucho la atención lo de la cama. Digamos, hubo muchos bandidos griegos que hacían todo tipo de atrocidades. Había uno que parece que también funcionaba cerca donde ejercía Procustes, que amarraba a los victimarios de un pino, jalaba el pino como una especie de catapulta y lo soltaba al mar. Pero digamos, este de Procustes tiene la gracia de la cama y digamos de lo simbólico que puede tener la cama, y yo creo que usted lo complementa muy bien por el otro lado, por el lado de sus observaciones. Sobre Fálaris, creo que lo que dice usted sobre la parte del ejercicio del poder en el espectáculo, en la plaza pública, con los detalles, con el ceremonial, los ritos, obviamente ahí hay muchas cosas. De nuevo, digamos, creo que llama la atención de lo de Fálaris, también lo del fuego, lo de los hornos del siglo XX. Obviamente no me quise meter con eso porque ni sé y hay mucho ahí. Por eso meramente las menciones que se hicieron, ¿no? Y bueno, en las conclusiones efectivamente hay unas cosas ahí que valdría la pena no solo relativizar, sino quitar. Y agradezco haberlas quitado antes de haber leído sus comentarios, que efectivamente estaban bien atinados. Yo le agradezco mucho el insumo. Bueno, tenemos todavía unos minutos para que quien entre los asistentes esté interesado en una pregunta lo haga. María Victoria. Es una masacre cuya versión oficial, la versión que circula, la que uno lee, digamos, la que han reconstruido los académicos que la han estudiado, es la crueldad como espectáculo. Una masacre donde los paramilitares sacan la mesa de la iglesia, la mesa del altar, la ponen en la plaza pública y ahí descuartizan entre 60 y